parte de las unidades, tenemos que darle una preponderancia mucho mayor, ¿no? O sea, aquí las unidades son fundamentales, sobre todo porque, ¿cómo se llama? Tenemos que hacer las cosas con una precisión y además las unidades deben de completar porque recuerda, tras estos diseños o tras estos cálculos que nosotros vamos a hacer, implica que nosotros vamos a comprar materiales. De alguna manera eso va a afectar el presupuesto de una persona, ¿no? O de nosotros mismos. Bien, las unidades son el Joule, ahí nos interesa, ya ahorita en circuitos eléctricos no nos interesaba nada de esto, pero ya tenemos BTU que ya nos interesa porque afortunadamente las capacidades de los aires acondicionados están dadas en BTU y por lo tanto necesitamos aires acondicionados para instalaciones en casa o para un centro de cómputo. Necesitamos eso, ¿no? Y también, obviamente, las unidades en kilowatts por hora o kilowatts sencillamente también nos necesitamos en función de ello, ¿no? Dice la potencia definida como la tasa de trabajo que se hace o de la energía gastada en la unidad fundamental de potencia, el watt, definida por un joule por segundo. Un watt equivale a 0.7376 pies libra fuerza por segundo. Eso no nos interesa, pero sí nos interesa 1 sobre 745.7 caballos o horsepower. Estos que normalmente uno determina HP. Entonces, por lo tanto, ahí, por ejemplo, la lavadora de ropa, la secadora de ropa tienen un motor y eso está dado en HP. El portón eléctrico es en HP. Entonces tiene un motor. Todo lo que tiene un motor, entonces va a determinadas unidades en HP. Pero la HP tiene un equivalente de voltaje y de potencia que se requiere. Entonces, ya la importancia de eso es mucho más alta. Estos prefijos son interesantes, ya nos interesa el tiempo, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa, que ahora vamos a ver al final. Los conceptos de corriente, carga y voltaje, eso ya lo saben, pero igual lo importante es que se tiene que mantener el análisis, la conservación de la energía en este caso, y eso es fundamental en el caso del flujo de corriente para tener las distintas conexiones. Obviamente la corriente es importante en este caso. La carga, obviamente, ya no nos vamos a entrar a ese detalle, pero la carga de un electrón para el flujo de electrones, que es la corriente, es menos 1.6 por 10 a la menos 19. La corriente es la transferencia de energía o carga en movimiento, que es lo importante, cómo nosotros vamos a manejar eso. Entonces ya es mucho más importante porque ya la transmisión eléctrica es fundamental. A nosotros nos van a entregar una cierta cantidad de energía en nuestras casas, en el edificio o en el centro de cómputo, y nos van a poner un contador, como miraba en la parte del libro de Szymanski, donde nos dan eso. La corriente eléctrica, por lo tanto, es uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos que determinar. Es la derivada del cambio de la carga con respecto al tiempo, pero vamos a utilizarlo como corriente eléctrica. Obviamente nos interesa la corriente directa, pero ya ahora es más fundamental en circuitos electrónicos hablamos de corriente directa, pero ya en instalaciones tenemos que corriente alterna o AC. La tensión o voltaje, obviamente, ya mencionaba en algunos casos la situación de nuestros hogares. Ya es más fundamental el concepto de serie de paralelo, porque al final de cuentas la diferencia de potencial que nosotros tenemos significa que en nuestra casa, en los distintos tomas de corriente, tenemos 120 voltios, por lo tanto la conexión interna tiene que ser en paralelo. Ahí es importante entonces muchas veces que puede existir una tensión entre un par de terminales, como sucede en nuestros hogares, sin importar si fluye o no corriente. Obviamente, mientras no conectamos el aparato, la corriente no fluye, el aparato no funciona, a menos de que conectemos entonces
sí va a haber ese flujo de corriente y los aparatos funcionan con 120 voltios, pero internamente, acuérdense lo que se mencionaba en circuito y en electrónica, que para poder hacer el cambio AC-DC, entonces se necesita la famosa fuente, que es un transformador, y además tiene un puente de diodos y capacitores para poder determinar la corriente directa, que es con lo que trabajan los componentes digitales. Entonces, esa parte es medular, pero sobre todo ver que la energía de alguna manera se tiene que transformar, ¿no? La tensión o voltaje es como la nomenclatura que seguimos, normalmente es la que está en la C, es la que normalmente se aplica. La potencia, todavía es más importante la potencia porque nosotros en los cálculos de los diseños vamos a utilizar el término potencia, B por I o RI cuadrado o cualquiera o B cuadrado sobre R, pero la potencia es fundamental en instalaciones eléctricas. Todos los cálculos vamos en función de la potencia. Entonces, en los aparatos eléctricos, en las computadoras, en la refrigeradora, en la estufa, etcétera, etcétera, existen esas componentes eléctricos. Sabemos que la estufa es 240 voltios, pero aparece una potencia. Entonces, muchas veces aparecen dos, o aparece la corriente y aparece la potencia, o obviamente si no nos aparece el voltaje, ya sabemos que es una computadora a 120 voltios, o una impresora a 120 voltios, una estufa a 240 voltios, eh, una refrigeradora a 120 voltios, un calentador de agua 240 voltios, el aire acondicionado 240 voltios y así sucesivamente. Eso ya es expertise en cuanto al conocimiento. Tenemos que saber sobre esos elementos. Todo lo que existe en el mercado, ya sea en la parte de sistema, en la parte de cómputo, todos los periféricos que usted puede agregar, aparte de la computadora. Routers, impresoras, las mismas computadoras, los proyectores multimedia, celulares, etc., todo lo que sea en función de la red, ¿no?, que podamos alimentar. Que la potencia, obviamente, normalmente ya nos interesa, la potencia la vamos a tomar positiva porque visto desde el punto de vista del sistema eléctrico, todo lo que está en su casa, todo lo que está en el sistema de cómputo, todo lo que está en un edificio, todo lo que está en un comercio, todo lo que está en un apartamento es sencillamente una resistencia. Por lo tanto, esa potencia siempre va a ser positiva porque sencillamente es energía que se consume o sencillamente potencia absorbida o consumida, y esa tiene que ser positiva. En circuito planteábamos el hecho de que la potencia absorbida negativa era la fuente o la fuente de corriente o la fuente de voltaje, y esa era negativa. Eso ya no necesita ahorita, pero sí el concepto de potencia no necesitamos para todo. Bien, todos los elementos del circuito simple que se consideren se clasifican de acuerdo con la relación entre la corriente a través del elemento y la tensión en los extremos del mismo elemento. Por ejemplo, si la tensión de los extremos del elemento es linealmente proporcional a la corriente a través de él, el elemento se denomina resistor. Por lo tanto, vuelvo a repetir, todos aquellos elementos de su casa los tomamos como una resistencia, ¿no? De ahí los otros elementos que ya entran a la instalación eléctrica, pero de potencia ya es un poquito más alto. No nos vamos a entrar en ese detalle. Sí necesitamos los inductores y sí necesitamos los capacitores. Para mencionar, los inductores son aquellos que tienen bobinas, y esas bobinas son alambrados que tenemos en uno u otro lado. Más adelante vamos a ver fotografías de eso. Ahorita solo vamos a mencionar porque hay fundamento de instalaciones eléctricas. Entonces, esas bobinas generan una potencia reactiva. Igual que el capacitor, una potencia reactiva, nada más que el inductor es negativa y el capacitor es positivo. Entonces, el balance en ese resistencia de manera general, ¿qué es lo que genera el inductor y el capacitor?
Los inductores los generan los motores generadores. Entonces, todo motor genera una potencia inductiva al sistema que normalmente eso desequilibra lo que llamamos nosotros, más adelante vamos a mencionarlo, el factor de potencia, y para eso se tienen que poner bancos de capacitores para equilibrar energía, porque la ENE no puede medir esa potencia reactiva, sí puede medir la potencia activa. Esa potencia activa es en base a los resistores o a los elementos de consumo que usted tiene en su casa. Que esa parte es medular para en este caso. Bien, aquí igual las tensiones, los voltajes independientes, más que eso, nos interesan ciertas consideraciones como esto. Entonces, la fuente que nosotros tenemos es fuentes alternas y además fuentes de alta tensión de 138 kilowatts, eso lo vamos a mencionar más adelante, que son los que nos entrega el sistema eléctrico, o sea, en este caso la ENE, a cada uno de los comercios, de los edificios, de los sistemas, de sus casas, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros vamos a trabajar más con fuentes alternas, pero al final de cuentas no nos interesa eso, pero para conocimiento, acuérdense, son 240 voltios lo que nos está entregando en nuestras casas. En la acometida que llamamos, vamos a poner todo, fotografías de todo eso, y en la acometida además la frecuencia con que está dado de 60 Hz. Son de las cosas técnicas que tenemos que saber. La fuente de corriente viene por todo lo que nos entrega. Esa fuente es independiente, no nos interesa en este caso aquí. Bien, los elementos de circuito, fuentes de tensión o voltaje, fuentes de corriente, resistores, capacitores, inductores. Eso es lo que necesitamos de manera general. Por lo tanto, siempre se sigue manteniendo de que nosotros necesitamos la potencia de todos los elementos. En este caso, cada elemento va a ser ¿cómo se llama? Aquí vamos a tener elementos positivos y negativos, pero en general, en el sistema eléctrico, las potencias siempre van a ser positivas. El ejercicio es interesante porque igual esto puede ser un circuito en una casa y la sumatoria de potencia tiene que ser igual a cero. En este caso no va a ser cero porque el sistema de energía eléctrica nos entrega una potencia determinada de acuerdo a la corriente que nos está entregando y al consumo que nosotros tenemos. Pero igual siempre el ejercicio es interesante en este caso. Por lo tanto, tengo una potencia 1 que va a ser igual a el voltaje por la potencia igual al voltaje por la corriente. Y en este caso va a ser B por I. Vamos a cambiar, tengo 5 elementos, por lo tanto necesito 5 cálculos de potencia. Bien, en la potencia 1 tengo menos 8 voltios y además tengo 7 amperes. En ese caso me queda menos 56 watts. Obviamente son cálculos elementales que ya ustedes lo saben hacer. Este es 8 voltios multiplicado por 2 amperios. Esto me queda igual a 16 watts. Y el otro menos 12 voltios y entramos con negativo al elemento y tenemos 5 amperios, por lo tanto eso me va a quedar a menos 60 watts. En este otro caso tengo 20 voltios y tenemos 8 amperios. Esto me va a quedar igual a 160 watts. En este caso, que no es necesario, y eso no lo vamos a volver a mencionar, excepto en este ejercicio, tenemos una fuente dependiente.
no hay fuentes dependientes en instalaciones eléctricas, sencillamente la fuente es la ANE o cualquiera de las consideraciones. El voltaje es 20 voltios, eso está en paralelo, por lo tanto es el mismo voltaje que el otro componente. Y esto es 0.025 por B. O sea, me va a quedar igual a 20 por 0.25 por menos 2. Y eso va a ser entonces igual a menos 60 watts. Obviamente se tiene que cumplir en este caso, como ya miraban en circuito, que la sumatoria de potencia tiene que ser igual a 0. Siempre se tiene que mantener eso, igualdad. O sea, la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la potencia 4 más la potencia 5 es igual entonces menos 56 watts más 16 watts menos 60 watts más 160 watts menos 60 watts y eso es igual a 0. Al sumar nos da específicamente 0. Obviamente esa sumatoria de potencia es los elementos de un circuito, entonces vamos a tener que sumarlo. Vamos a tener los cálculos, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de la impresora, de la computadora. En el caso de la computadora, si tienen una computadora, en la parte de atrás debe haber una viñeta donde aparece el voltaje, la corriente, entonces podemos utilizar la ley de Ohm para determinar cómo se llama los otros elementos de potencia que necesitamos. Bien, la red es un circuito cerrado o es una red completamente cerrado, es un circuito. La resistencia, el símbolo de la resistencia, obviamente todos los elementos por la ley de Ohm, B igual a R por I, todos los elementos que tenemos son resistentes. La potencia absorbida, podemos utilizar cualquiera de ellas y la ley de Ohm, B igual a R por I o su variación I igual a B sobre R. La potencia es lo que nos interesa, B por I o cualquier variación. Aquí es importante esta fórmula porque al final, si en un elemento de los que se tienen en su casa, usted no conectáramos, entonces posiblemente veríamos uno de ellos, nos van a dar posiblemente solo la corriente, no nos van a dar resistencia, pero podemos utilizar el despeje de fórmulas para poder hacer eso. Nos van a dar potencia, nos van a dar corriente, o algunas veces no nos dan, solo nos dan la corriente, otras veces solo nos dan potencia y tenemos que hacer el despeje con la fuerza. Bien, el alambre aquí lo importante es mucho medular y mucho más importante la resistividad, sobre todo porque la resistencia igual a ρ L sobre A. Aquí es importante porque en el caso de la resistividad no nos vamos a preocupar por eso. Si ustedes ven, los materiales son el cobre, el aluminio y el acero, que son cables conductores de energía eléctrica. Aquí es más importancia, esto es de circuitos, pero es más importante en instalaciones eléctricas. Ya vamos a ver que para fines de instalaciones eléctricas, entonces los cables que están a la izquierda, que dice con tamaño de conductor AWG, eso es American Wire Gauge. Esa es la nomenclatura inglesa para determinar el número del cable. Entonces, para fines de instalaciones eléctricas, ya son cosas fundamentales. Para cualquier instalación eléctrica, el cable mínimo que se permite para una instalación eléctrica es el número 14, del 14 hacia abajo, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 1, 0, etcétera, etcétera, que los vamos a ver más adelante, pero o sea, aquí es importante entonces lo siguiente.
La sección transversal, si vemos el cable número 28, es un cable, la sección transversal es pequeña, 0.0804. Es un cable muy finito, pero lo que nos interesa a la derecha es los ohmios por cada 1010 a 20 grados centígrados. Tenemos una gran resistencia, 25.3. Entre más pequeño el cable, mayor es la resistencia. En el caso del cable número 2, si vemos el área transversal es 36.6 milímetros cuadrados, es un cable grueso. Teniendo ese cable grueso, pero si vemos entre más grande es el cable, entonces su resistencia por cada 1000 pies es más pequeña. Entonces, entre más bajo, mucho más pequeña eso, entonces vamos adelante con la caída de voltaje, vamos a hacer ese tipo de cálculo. En este caso, por ejemplos de cálculo sencillo, nos piden la corriente. Igual, vuelvo a repetir, normalmente no vamos a trabajar con resistencia, pero es importante para los principios de circuito. Te vamos a poner 5 voltios sobre 100 ohmios. Esto me va a quedar igual a 0.05 amperios. Y si lo ponemos en miliamperios, eso es 50 miliamperios. Eso sería la corriente. Podemos calcular entonces la potencia. Cualquiera de las fórmulas nos va a dar la misma potencia, pero nosotros vamos a ir a lo básico. V por I. En este caso, entonces, la potencia va a ser 5 voltios por multiplicado la corriente de 0.05 amperios. En este caso, la potencia me va a dar a 0.25 watts. O lo puedo poner en 250 miliwatts. Cualquiera de las dos opciones ya es potente. Es importante eso, pero obviamente como que en alguna medida necesitamos. Bien, calcular la corriente y el valor de R. En ese caso, igual tengo potencia, no me dan el valor de la resistencia, me dan en watts y la potencia. Tengo potencia, la corriente va a ser potencia entre el voltaje. O sea, 50 como están en paralelo, puedo hacer esto entre 110 volts. Eso me queda 50 entre 110, me queda a 0.45 amperes. Podemos dejar la corriente ahí o puedo ponerla en miliamperios. Me queda 454. Si se vuelve, si desconecta, jóvenes, volvemos a entrar rápidamente. Es 454.54 miliamperios. Pero como no nos interesa eso, sino que la resistencia, despejando la resistencia de cualquiera de las fórmulas, vamos a poner es B al cuadrado. La resistencia sería B al cuadrado sobre P de la fórmula de arriba, ¿no? Eso significa que sería entonces a 110 voltios al cuadrado sobre 50 watts. Y esto me da 110 entre al cuadrado entre 50 me queda en 242 ohms. Es un cálculo relativamente sencillo, pero es importante para recordar la parte de los conceptos básicos. Bien, lo otro fundamental es las leyes de Kirchhoff. Entonces, volvemos a la suma de corrientes que entran a cualquier nodo de cero.
Se sigue, la ley representa un enunciado matemático del hecho de que la carga no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumar cero. La ley de corrientes de Kirchhoff, entre la sumatoria de corrientes es igual a cero, entre las corrientes que entran en un nodo es igual a las que salen, o entonces ponemos signo negativo, las que entran las tomamos positivas, las que salen negativo, o su inverso, las que entran son negativas y las que salen son positivas. Porque las dos opciones, sumatoria de corriente igual a cero, o la sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. Es la ley de Kirchhoff. De corriente. Y la ley de voltaje de Kirchhoff, que obviamente es la que más se utiliza, es en una malla cerrada, la sumatoria de voltaje es igual a cero. En este caso, la suma de los voltajes es igual a cero, y en este caso, el esquina inferior izquierda empezamos menos B1 más B2 menos B3 igual a cero, como está ahí, y así tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff y obviamente su contraparte, en este caso, que es fundamental, la ley de Ohm, que es fundamental para los cálculos que se tienen en este caso, para una malla. Bien, aquí es importante, otra de las consideraciones más importantes, circuitos en serie y en paralelo. En serie, el voltaje de la fuente tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes de resistencia. Aquí es fundamental, en un circuito en serie, la corriente es igual. Además, tienen entre los elementos resistivos que están en serie un nodo en común. Entonces la sumatoria de corriente es igual a cero y tenemos al final que el voltaje de la fuente es la suma de los voltajes de la resistencia. En base a eso, y despejando que la corriente es igual, se tiene que la resistencia equivalente a la suma de la resistencia. O sencillamente la suma de toda la resistencia va a estar dado, si tenemos n resistencia, la resistencia equivalente a la suma de todos ellos. Un divisor de voltaje lo podemos utilizar, que sería B, el voltaje en la resistencia 1, R1, donde queremos hallar el voltaje entre la sumatoria de los dos multiplicado por el voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia 2, R2, entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente. En paralelo, a diferencia del otro, este concepto nos interesa sobremanera en instalaciones eléctricas, en circuitos también, pero sobre todo en instalaciones, porque vuelvo a repetir, cada elemento, estos 100 kiloohmios y 10 kiloohmios, ya implica que es un aparato eléctrico. En este caso, acuérdense, en un circuito en nuestra casa, es 120 voltios, el voltaje es igual. Por lo tanto, la mayor cantidad de conexiones en nuestra casa están en paralelo. El 99% deben estar conectadas en paralelo con respecto al sistema o a los breakers. Hay algunas luces que están en serie, pero eso es muy raro que se dé, pero sí algunas obviamente están en serie. La mayoría están conectadas en paralelo. Pregunta, joven. En el caso del divisor de corriente, entonces por donde no la corriente I1 es la resistencia por donde no pasa la corriente, la suma de la resistencia por la corriente de la fuente, y la resistencia, la corriente R2 con el divisor, la resistencia por donde no pasa la corriente R1 entre la suma de la resistencia por el corriente de la fuente. En el caso, aquí es importante todavía más, y los conceptos ya se aplican en la manera de realidad, porque el concepto de paralelo, lo primero que es, las conexiones en paralelo, el voltaje es igual. O sea, apliquemos a nuestra casa, el voltaje es 120 voltios en la mayor parte, por lo tanto, las conexiones internas tienen que estar en paralelo. El cableado tiene que estar de esa manera. Aparte de eso, una de las cosas importantes, la resistencia equivalente es el recíproco de esto, pero otro de los conceptos más fundamentales que se hablan en el circuito es que la resistencia del sistema, la resistencia en paralelo de un elemento, el elemento que tiene la menor resistencia es importante porque la resistencia equivalente va a ser mucho menor que la resistencia menor o el elemento que tenga la resistencia menor. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando aterrizamos,
Entonces tenemos que aterrizar en paralelo para que la resistencia total se disminuya. Al final, para fines de instalaciones eléctricas, más adelante lo vamos a ver, que la resistencia del sistema tiene que ser menor que 20 ohmios, 20 o 25 ohmios, creo que por ahí antes. En el caso de los sistemas de telecomunicaciones o los sistemas de redes de datos o internet o cómo se llama, que tiene que ser mucho más estricto. Los sistemas, en el caso de telecomunicaciones, Conductel, el ohmiaje andaba abajo de, ¿cómo se llama?, de 10 ohmios. Obviamente en algunos casos es crítico, sobre todo en los puntos donde se tiene mucha humedad, por ejemplo la Tigra, o mucha agua, por ejemplo en el norte, porque, ¿cómo se llama?, hay demasiada agua y el suelo está muy húmedo. Ahí más adelante, todos esos conceptos los vamos a tener que revisar otra vez, pero sobre todo lo que estamos hablando es fundamental porque eso es aplicable ya en la realidad. Bien, preguntas hoy. Hasta ahora todo claro, ingeniero. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, si quieres dejémoslo ahí para que ya mañana empezamos ya con los ejercicios. Te voy a agarrar ejercicios elementales de algunos generalistas como este que estoy presentando ahí, pero los demás van a ser ejercicios, algunos ejercicios del libro de Szymanski, de la física elemental, capítulo 26. Vuelvo a repetir, eso está subido a la plataforma. Entonces, para que ya vayan viendo, ¿cómo se llama? Vayan viendo ejercicios, ya voy a subir la tarea también para que vayan trabajando en esto, ¿no? Y obviamente la pueden hacer individual o la pueden hacer grupal. Lo mejor es que lo hicieran individual. Obviamente ya ustedes tienen experiencia, pero si no, también puede ser grupal. Máximo 5 o 6 personas por grupo. Lo importante es que hagan los ejercicios para que no les agarre con sorpresa, como sucedió a muchos en circuitos eléctricos el primer parcial. Ahora debería ser al revés. Ustedes deberían sacar, en base a que ya saben circuitos eléctricos, deberían sacar la mejor nota en el primer parcial. Obviamente no es que sea más, es mucho más fácil, pero obviamente cada clase tiene su propia dificultad, pero si ustedes aprovechan el hecho de que ya saben circuitos eléctricos, lo que vamos a poner son cosas elementales, pero cosas muy conceptuales. Entonces, van a ser ejercicios más sencillos de lo que vimos en circuito, pero obviamente también tienen su propio grado de dificultad. Preguntas. Y si no tienen preguntas, solo vamos a desconectarnos muy rápidamente y vamos a pasar listo. Bueno, ya se va a desconectar. Vuelvan a entrar rápidamente.